Bien, estamos con la regla de la cadena de una función potencia, ¿verdad? Consultas me pueden escribir en 10 semanas de 4 de la tarde a 10 de la noche. Tal vez si no contesto al momento, siempre les voy a contestar. Entonces, de 4 p.m. a 10 de la noche, me pueden cualquier consulta a mi número personal de WhatsApp, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, yo los voy a atender, ¿verdad? Si no los puedo en el momento, el mismo día los voy a atender, ¿verdad? Les voy a contestar. Bueno, solo voy a pedir que los cierren los micrófonos ahorita. Bien, entonces decíamos que estamos en este ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos las fórmulas. Y y es igual a u a la n, su derivada es n por u a la n menos 1 por derivada de u. Entonces aquí decíamos, para esta función, 2x más 1 a la 4, u es 2x más 1, n es igual a 4. Entonces derivamos u, ¿verdad? La función u. Derivada de 2x es 2. Y derivada de la constante 1 es 0, ¿verdad? Entonces, derivada de u es 2. Después de lo anterior, ya podemos encontrar la derivada de y igual 2x más 1 a la 4. Entonces va a ser, aplicando esta fórmula, el exponente pasa a multiplicar 4 por 2x más 1 a la 4 menos 1 sería, y por derivada de u, ¿verdad? Entonces, esto quedaría 4 por 2x más 1 a la 3, un exponente restado en una unidad, por derivada de u que me dio, que dio una constante 2. 4 por 2 se pueden multiplicar entre sí, ¿verdad? Entonces esto me queda 8 por 2x más 1 elevado a la 3. Entonces es similar a solo que hay que derivar lo que está adentro y multiplicarlo. Ahora tenemos este otro ejemplo. Si y es igual 5x a la 3 menos 2x más 3 a la 5, ¿cómo se deriva? Se va a aplicar esta fórmula. Identificamos. U es igual, toda la expresión, 5x a la 3 menos 2x más 3. Y n es igual a 5. Derivada de u, derivamos, ¿verdad? Cada término. 5 que multiplica a la derivada de esta potencia de x a la 3 sería 3x a la 2. Menos derivada de 2x, la fórmula que dice que si y es igual cx, c, constante c por x, su derivada de c sería menos 2. Y derivada de una constante, recordando, si y es igual a c, su derivada es 0, entonces es 0. Entonces la derivada va a ser 5 por 3, x cuadrado, 15x al cuadrado, menos 2. Entonces, evaluamos la función y en fórmula de regla de la cadena. Entonces, 2x a la 3, aplicando esta fórmula, el 5 pasa a multiplicar por 5x a la 3 menos 2x más 3 a la 5, que resta en una unidad, por derivada de u, ¿verdad? Entonces, esto sería igual 5 por 5x a la 3 menos 2x más 3 elevado a la 4. Ya se le restó una unidad del exponente original de la función. Por derivada de u que me queda una expresión, ¿verdad? 15x cuadrado menos 12. Ahí puede que la podemos dejar, ¿verdad? Va a quedar expresado este producto. 5 por 5x a la 3 menos 2x más 3 a la 4 por 15x a la 2 menos 2. Y ahí tenemos el resultado de la derivada para esta función del inciso Weber. Otro ejemplo. Derivar, dice, y es igual 2x a la 2 más 3x a la 1 medio. Y aquí hay un exponente fraccionario, pero se aplica es la misma fórmula la que se va a aplicar, ¿verdad? Entonces, identificamos u es la expresión 2x cuadrado más 3. N, el exponente, es un medio. Derivada de u sería derivada de los términos 2
constante multiplica la derivada de x a la 2, sería 2x. Derivada de 3x es 3, ¿verdad? Entonces 2 por 2 es 4x más 3, me va a quedar la derivada. Entonces, evaluamos, ¿verdad? Dice, el exponente pasa a multiplicar un medio por 2x a la 2 más 3x a la 1 medio menos 1. Un medio menos 1 cambia a exponente menos un medio. Porque como es más pequeño un medio que 1, al restarlo queda menos un medio. Por derivada de u, que es 4x más 3. Y este sería el resultado final de esa derivada, ¿verdad? Ahora, el examen de escrito, hasta aquí entran los temas, ¿verdad? Pero todavía no terminamos porque faltan otros temas, los temas que vamos a ver después de estos, vienen para el examen en línea, la prueba en línea, lo voy a evaluar, ¿verdad? Entonces, pero el examen escrito entra hasta acá, ¿verdad? Ahora, no, no, estamos, creía que me falta todavía un poco. Este todavía entra en el examen escrito, ¿verdad? Bien, bueno, análisis marginal, ¿verdad? Análisis marginal, esto es para aplicaciones de derivadas, ¿verdad? Ya para cuestión de aplicados a economía y administración. Dice, la derivada tiene varias aplicaciones en la administración y en la economía. En la construcción de lo que denominamos tasas marginales. En este campo, la palabra marginal se utiliza para indicar una derivada. Esto es una tasa de cambio. Costo marginal. Definimos el costo marginal como el valor límite del costo promedio por artículo extra cuando este número de artículos extra tiende a cero. Así podemos pensar del costo marginal como el costo promedio por artículo extra cuando se efectúa un cambio muy pequeño en la cantidad producida. El costo marginal no es otra cosa que la derivada de la función del costo con respecto a la cantidad producida. Es decir, cuando nos den un ejercicio, la función del costo es tanto, hay la función de costo marginal, la sacamos derivando la función que nos den, ¿verdad? Si nos dicen, saque la función de ingreso marginal y nos dan una función de ingreso, derivamos la función de ingreso y ese es, ese es el ingreso marginal. O sea que aplicado a economía es la derivada, ¿verdad? De la función de costo, ingreso o utilidad que nos vayan, que nos den, ¿verdad? Entonces el costo marginal mide la tasa con que el costo se incrementa con respecto al incremento de la cantidad producida. Sobre todo un incremento muy pequeño, ¿verdad? Y marginal es, según nivel de producción, solo hay un incremento de solo una unidad. ¿Cuál sería el aumento del costo marginal, ¿verdad? Ejemplo uno dice, si la función de costo marginal en una fábrica está dada por 200 más 0.03 x al cuadrado, encuentre la función del costo marginal y evalúe el costo marginal cuando la producción en unidades es x igual a 50, x igual a 100 y x igual a 150. Resolución. Entonces, primero hay que derivar la función de costo que nos den para sacar la función de costo marginal. O sea que costo marginal equivale a derivada de la función de costo. La derivada del primer término constante es cero y la derivada de 0.03 x cuadrado es esa 0.03 por la derivada de x cuadrado, que es 2 por x. Me queda 0.06. Esta función, el costo marginal, da el costo promedio por artículo de crecimiento de la producción por una pequeña cantidad dada que ya se ha producido X artículo. Cuando se han producido 50 unidades, el costo marginal de los artículos extra está dado por 0.06x. Entonces, para cada nivel de producción solo sustituimos en la función de costo marginal que nos dio después de derivar. Si x igual a 50, el costo marginal será 0.06 por 50. Esto da 3. Si x es igual a 100, el costo marginal será 0.06 por 100, que me da 6.
Y si X igual a 150, el costo marginal será 0,06 por 150, que es igual a 9. Informalmente podemos decir de que el costo de producir el artículo 51 es de $3. El artículo 101 tiene un costo de $6 y el artículo número 151 tiene un costo de $9. Es decir, costo marginal viene prácticamente del artículo extra. Si la producción aumenta, el costo del artículo extra, si la producción aumenta en solo una unidad, ¿verdad? Se puede, eso para, como para términos prácticos, ¿verdad? Que se aplique. Ahora consideramos los ingresos derivados de la venta de los productos o servicios de una empresa. Si RX denota el ingreso en dólares por la venta de X artículos, definimos el ingreso marginal como la derivada de RX. O sea que ingreso marginal sería R' de X, ¿verdad? En la comita indica que se deriva. Ingreso marginal. Si la función de ingreso está dada por 10X menos 0,01 X cuadrado, en donde X es el número de artículos vendidos, determine el ingreso marginal y evalúe el ingreso marginal cuando X es igual a 200. Entonces, solución, derivamos función de ingreso. Derivada de 10X es 10, ¿verdad? Recordando la fórmula, si Y es igual a C por X, su derivada es C, ¿verdad? Y derivada de 0,01 X cuadrado, entonces este 0,01 multiplica la derivada de X a la 2. Es la fórmula que me dice que si Y es igual a X a la N, su derivada es N por X a la N menos 1. Sería 2 por X, 2 menos 1, 1, el exponente, 2X. Entonces me queda 10 menos 0,02X. Esto nos da el ingreso marginal cuando se vende un número arbitrario de X de artículo. Entonces, si X igual a 200, este ya es la función de ingreso marginal que me quedó después de derivar la función de ingreso, ¿verdad? Entonces, el ingreso marginal va a salir de sustituir 10 en la función de ingreso marginal, sustituir X por 200. 10 menos 0,02 por 200 es igual a 10 menos 4. 0,02 por 200 es 4. 10 menos 4 es igual a 6. Así que cuando se venden 200 artículos, cualquier incremento pequeño de ventas provoca un aumento de los ingresos de 6 por artículo. Es decir, que el artículo 201 tiene un costo de $6 de manera informal, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Eh, bien, la utilidad que una empresa obtiene está dada por la diferencia entre sus ingresos y costos. Si la función de ingreso es Rx, cuando se venden X artículos, si la función de costo es Cx, al producirse esos mismos X artículos, entonces la utilidad U de X obtenida por producir y vender X artículos está dada por Rx menos C de X. Ya lo vimos con la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Pero la utilidad a esto es igual ingreso menos el costo. La derivada U de X se denomina la utilidad marginal y representa la utilidad adicional por artículo si la producción sufre un pequeño incremento. Entonces miramos este ejemplo de utilidad marginal, ¿ver? Ejemplo dice, si en una fábrica la función del costo está dada por C de X 5000 más 20X y la función de ingreso está dada por Rx igual 80X menos 0,01 X cuadrado, calcule la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades y también en el caso de que se produzcan y vendan 400 unidades. Resolución. La utilidad generada por la producción y venta de X artículos está dada por la utilidad, ¿verdad? Rx menos CDX. Por tanto, utilidad marginal estará dada por
U' X igual a R' X que ingreso menos C' X que es el costo. Para ingreso y costo derivamos las funciones, ¿verdad? Entonces, la función de ingreso es 80x menos 0.01x cuadrado. Entonces aquí tenemos la derivada del ingreso. Derivada de 80x es 80, el primer término. Derivada de, de menos 0.01x cuadrado, ya de una vez, ¿verdad? Ya de un solo, como es 2x, la derivada de x a la 2 multiplica por 0.01, queda menos 0.02x, con un exponente 1 porque restó al derivar, ¿verdad? Un exponente. Y la derivada del costo tiene la constante 5000 se hace de cero al derivar, ¿verdad? Y la derivada 20x, su derivada es la constante 20, por la fórmula que si y es igual a cx, su derivada va a ser 20, ¿verdad? C, ¿verdad? Entonces, en este caso es 20. Entonces, la derivada, la utilidad marginal va a estar dada por la resta del ingreso marginal menos el costo marginal, después de derivar ingreso y costo, ¿verdad? Entonces, sería 80 menos 0.02, función de ingreso marginal, menos 20, que es el costo marginal. Quedaría 80 menos 0.02x menos 20. Reducimos términos semejantes, constantes que son 80 menos 20. Me va a quedar menos 0.02x más 60, que esa es la función de utilidad marginal. Si x es igual a 150, obtenemos la utilidad marginal sustituyendo en esta fórmula. Sería menos 0.02 por 150 más 60 me da 30. Así pues, cuando se producen 150 artículos, la utilidad marginal, la utilidad extra por artículo adicional, cuando la producción se incrementa en una pequeña cantidad es de 30, ¿verdad? $30. Y cuando x es igual a 400, sustituimos 400 en la fórmula en la función de utilidad marginal, que sería menos 0.02 por 400 más 60 da menos 20. Si producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción da como resultado una pérdida, porque da negativo acá, ¿verdad? O sea que al haber un mayor nivel de producción, la utilidad marginal se va a volver pérdida, ¿verdad? Esto es una utilidad negativa de 20 por unidad adicional, entonces por eso se ponen dos niveles de producción. Se ven que ya para 400 no conviene que hayan utilidad marginal, ¿verdad? Incrementos pequeños no, porque afecta. Bien, entonces hasta aquí, ahora sí, ¿verdad? Hasta lo que es análisis marginal, ¿verdad? Eso entra en el examen escrito. Lo siguiente, esto es derivadas logarítmicas y exponenciales. Esto va a entrar solo en lo voy a evaluar solo en la pruebita en línea de 3 puntos, ¿verdad? Que ese, el resultado sale automático, ¿verdad? Entonces el examen escrito entra hasta análisis marginal, ¿verdad? Donde se analiza costo marginal, utilidad marginal, ingreso marginal. Eso es lo que entra, los temas del examen escrito. Ahora, quería preguntarles, ¿a qué hora se aplica el examen en ECRAE Ciguatepeque? ¿Es cierto que es ley ponerlo a la última hora? Eh, Lo que pasa es que por lo general algunos catedráticos hacen un pequeño repaso antes del examen, despejan dudas y sí, normalmente se pone después del receso. ya, es que lo que pasa es que por la cantidad de temas yo siempre doy tutoría, pero no sé cómo trabaja compañero Antonio. Solo pone examen, repaso y examen, o da tutorías de la siguiente unidad, porque yo hago eso para que podamos cubrir los temas.
Bueno, eso es lo que hago en el otro CRAE, ¿verdad? ¿Cómo así? Miramos temas nuevos antes del examen. No, después del examen, pero Ah, lo pongo temprano, pues. Es para que aprovechar, ¿verdad? Que no todo sea en línea, sino que dar algunos temas en la pizarra, ¿verdad? Para que no todo sea virtual, porque yo sé que virtual no es lo mismo, considero yo, ¿verdad? Pero no sé ustedes. sí. No, nosotros nos acoplamos a su metodología. Sí, Sí, o sea, lo que hacemos con Antonio es que tal vez de la guía que nos dejó, algún ejercicio que nos dio bastante problemas lo llevamos para resolverlo antes del examen. sí, no, Unos dos, tres yo, grupos. sí, yo doy un repaso, pero breve, pero el examen lo pongo antes del receso. En el otro CRAE, pero no sé si aquí está prohibido, pues, hacer eso. No, 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 usted Así manda. mismo, el licenciado, lo mismo hacía el ingeniero Antonio Herrera con nosotros. Como dice el compañero, si teníamos alguna duda con algún problema de la guía, pues él nos ayudaba a resolverla y nos explicaba nuevamente, pero como un resumen, o sea, súper pequeño, ¿verdad? Para aprovechar después inmediatamente el examen y después del receso veníamos a ver otros temas. Ajá, bueno, así quiero hacer yo, ¿verdad? O sea, que el examen ponerlo antes de receso. O sea, siempre doy un repaso breve y después para aprovechar yo creo que es mejor siempre dar algunos temas en presencial, ¿verdad? En la pizarra. Daría Sí, temas nuevos de la segunda unidad, ¿verdad? Entonces, no sé, quiero ponerme de acuerdo con ustedes y comunicarlo al director del CRAE, ¿verdad? Sí, está bien así. Es O mejor sea, ver los temas en pizarra. a primera hora un repaso breve de lo que viene en examen, más o menos orientado, y pongo el examen y después del receso doy los temas los primeros de la segunda unidad, para que aprovechemos la presencialidad, pues. Que no es como, yo creo que no es lo mismo resolver en la pizarra, que vean, que aprovechemos y para que ajustar que el temario, pues, para completarlo. Así he trabajado yo, ¿verdad? Entonces, no sé si están de acuerdo. sí, Ah, bueno, sí, entonces, porque no quedarnos todo virtual, ¿verdad? Bueno, entonces así quedamos, ¿verdad? Entonces, terminamos con esto. Estos temas los voy a dejar para la prueba en línea, ¿verdad? Derivadas logarítmicas y exponenciales. Entonces, las funciones logarítmicas y exponenciales se aplican con frecuencia en problemas de crecimiento de poblaciones, ya sea personas, bacterias, microorganismos en general, pruebas de carbono 14, temperatura, circuitos eléctricos y varios más. Una función es exponencial o logarítmica si la variable independiente x aparece dentro de algún logaritmo o como exponente. Aquí tenemos ejemplos de exponenciales. Y igual a 2 a la x, y igual un medio a la x, igual a 2 a la menos x, ¿va? Estos son ejemplos de exponenciales, ¿va? Y logarítmicas tenemos logaritmo natural de x y logaritmo base a de x. Para calcular la derivada de las funciones logarítmica y exponencial se aplican teoremas específicos. La siguiente lista de fórmulas muestra los teoremas que se utilizan en el cálculo de las derivadas de esta sección. Entonces, formulario de derivadas de funciones logarítmica y exponencial. Importante, A representa cualquier constante, la literal U representa cualquier función y U' representa la derivada de U. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Esta es importante que las copien también, ¿verdad? Si y es igual logaritmo natural de u, la derivada va a ser derivada de u sobre u, ¿verdad? O sea, la misma función, derivada de u sobre u. Si y es igual logaritmo base a de u, la derivada va a ser derivada de u sobre u, o sea, casi lo mismo, solo que abajo se le va a agregar logaritmo natural de a. Número 3, si y es igual a la u, la derivada va a ser derivada de u por la misma expresión a la u por logaritmo natural de a de la base.
Y la 4, si y es igual e a la u, la derivada va a ser derivada de u por e a la u, ¿verdad? O sea, las que más se van a ocupar para ejercicio son la primera y la cuarta, ¿verdad? Esta muy poco, la verdad. Para ejercicios de guía, los que se aplican más en nosotros, para ejercicios son la primera y la cuarta, pero se miran para que vean que existen. Más que todo logaritmo natural y exponente natural. Bien, ahora, para derivar ciertas funciones logarítmicas es importante tener presente las leyes de logaritmos aprendidas en matemáticas. Es decir, logaritmo de A por B es igual logaritmo de A más logaritmo de B. Esto es para simplificar algunas expresiones. O sea que el logaritmo del producto de dos funciones equivale a la suma de los logaritmos de esa función. Logaritmo de un cociente A sobre B equivale a la resta de la función que hace de numerador menos el logaritmo de la función que está arriba en el cociente menos el logaritmo de la función de abajo, ¿verdad? Esta fórmula es también importante que la copien, ¿no? Logaritmo de a a la n de una función elevada a un exponente n, por ley, ese exponente puede pasar a multiplicar n por logaritmo de a. Y logaritmo de la raíz enésima de a equivale a 1 sobre n, el grado del radical, por logaritmo de a. Esto antes de derivar. Es importante tener presente estas leyes. En los libros de cálculo no aparecen muchas veces estas leyes porque asumen que ya lo saben. Entonces, pero yo los agrego para que los tengan presentes ahí, ¿verdad? No se asusten de algunos ejercicios que aparecen ahí, que no los vayan a poder, se vean casi imposibles de resolver. No, solo es de aplicar antes algunas leyes esas leyes de logaritmo. Tenemos determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de 9x. Usando el criterio que dice que si y es igual logaritmo natural de u, que es igual de su derivada de u sobre u, entonces identificamos u es la función que está dentro del logaritmo, que es 9x, ¿verdad? Que es 9x. Su derivada va a ser 9, ¿verdad? De la fórmula de derivadas, que si y es igual cx, su derivada es c, ¿verdad? Entonces es 9. Aplicando la fórmula, derivada de y va a ser u, ¿verdad? Derivada de u que nos dio 9 sobre 9x. Entonces, 9 entre 9 equivale a 1, ¿verdad? Se tachan y equivale que queda un número 1 arriba, ¿verdad? Simplificado. Entonces, el resultado es 1 sobre x. Entonces, si observan, no es difícil, es una función de este tipo, ¿verdad? Solo se aplica esta fórmula. Se identifica lo de adentro, la función se deriva y se divide. Derivada de u, que es 9, sobre u, que es 9x, la misma función, ¿verdad? Dentro del logaritmo. Simplificado es 1 sobre x. Novena es 1 y la novena de 9 abajo es 1, queda 1 sobre x. Ejemplo 2. Determine la derivada de la función logaritmo natural de 3x cuadrado. Y vuelvo a copiar la fórmula, aunque se repita, pero que se entienda, lo vuelvo a copiar, ¿verdad? La forma. Si y es igual logaritmo natural de u, su derivada de u sobre u. Identificamos u es 3x cuadrado, su derivada es 3 por la derivada de x a la 2, que es 2x. Ya de un solo, 3 por 2, x. Y como resta al derivar un exponente, en una unidad queda 6x, ¿verdad? 3 por 2x, 6x. Su derivada, sustituyendo en la fórmula, sería derivada de u, que es 6x, sobre derivada de 3x cuadrado. 6 entre 3 da 2, ¿verdad? Y x a la 1 sobre x a la 2, entonces lo que hacemos es que restamos exponentes. 2 menos 1, y la variable va a quedar abajo, ¿verdad? Va a quedar abajo donde estaba el exponente mayor, pero
se restan los exponentes entre sí y la variable queda donde está el exponente mayor de lo que está dividiendo acá, ¿verdad? Entonces esta sería la derivada. Ejemplo 3 dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de 3x cuadrado. Identificamos aquí u tiene tres términos. U es 3x de dos términos, perdón, 3x cuadrado menos 1. Derivamos. Derivada de 3x cuadrado es 3 por 2x, ¿verdad? La derivada de x al cuadrado 2 pasa a multiplicar por x a la 2 menos 1, que es x a la 1, x. Y derivada de la constante 1 es 0, ¿verdad? Entonces su derivada de u es 6x. Aplicando esta fórmula de arriba, entonces derivada de y va a ser 6x, que es u' sobre u, que es la misma expresión u, 3x cuadrado menos 1. El logaritmo en la derivada desaparece, ya el en natural ya no se vuelve a aparecer en la fórmula, en el resultado final, ¿verdad? Tengan cuidado porque a veces vuelven a poner logaritmo natural y según la fórmula ya no aparece, no se tiene que poner, ¿verdad? Entonces queda una expresión, una racional, ¿verdad? Ejemplo 4. Dice, determine la derivada de la función logaritmo natural de x más 3 por x cuadrado menos 5, es decir, el logaritmo natural de un producto de dos funciones. Entonces, para no hacer el producto, ¿verdad? Que más se van a complicar, entonces se usa la ley número 1 de las leyes de logaritmos para transformar la expresión anterior. Tal vez me van a decir, pero en las leyes, entonces aquí yo escribo logaritmo natural de AB es igual logaritmo natural de A más logaritmo natural de B, leyes de logaritmo, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, pero aquí es logaritmo común lo que parece, no importa. Las leyes de logaritmo común como para logaritmo natural son las mismas. No importa que aparezca log acá o para ln, se aplica lo mismo leyes de logaritmo. Bien, entonces aplicamos la ley primero, reescribimos la función, ¿verdad? Que nos están dando. Logaritmo natural de x más 3 por x cuadrado menos 5. Aplicando esta ley, va a ser igual logaritmo natural de x más 3 más logaritmo natural de x cuadrado menos 5. Aquí no estamos derivando, solo estamos reescribiendo la función. Una vez transformada la función original con la ayuda de la ley del producto de logaritmos, utilice el criterio para ambos logaritmos de última expresión, ¿verdad? O sea que se aplica esta fórmula, si es igual logaritmo natural de u, derivada de y es igual u por derivada de u sobre u. Entonces aplicamos derivada para cada logaritmo que está sumando. Entonces aquí solo indico que voy a derivar x más 3 arriba y aquí abajo para el primer logaritmo la misma expresión. Lo mismo para la segunda, ¿verdad? Con una comita que voy a derivar todo esto arriba. ¿Cuál sería la derivada de x más 3? Recordando que si es igual a x, su derivada es 1, ¿verdad? Y derivada de constante 0. Entonces arriba la derivada para la primera expresión solo es 1, ¿verdad? 1 sobre x más 3. Y derivada de x a la 2 menos 5 es aquella que dice que x a la n es igual, su derivada, n por x a la n menos 1. Menos 1. Sería 2 por x a la 2 menos 1, 1, ¿verdad? 2x. Y derivada de menos 5, que es constante, es 0. Entonces queda 2x sobre x cuadrado menos 5. Es decir, la derivada final de esta expresión que se ve bien larga, simplificada, es más fácil de calcular, ¿verdad? Porque se aplicó ley de logaritmos. Ejemplo 5. Determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x de la raíz cuadrada de x menos 3. Para facilitar el cálculo de esta derivada se recurre nuevamente a las leyes de los logaritmos, específicamente a esta ley, que es la última, ¿verdad? Logaritmo natural de la raíz enésima de a es igual 1 sobre esa raíz por logaritmo natural de a. Al aplicar esta ley de los logaritmos, la función se transforma en
y igual logaritmo natural de raíz cuadrada de x menos 3, aquí el índice del radical es 2, pero recuerden que cuando es 2 no se escribe, pero es 2, ¿verdad? Entonces, aplicando esta fórmula, aquí hay un 2 cuando no aparece en radical. Entonces, 1 sobre n va a ser 1 sobre 2 por logaritmo natural de x menos 3, es decir, desaparece el radical. Entonces, derivando, u es x menos 3 y la derivada de u, derivada de x, que es 1, y derivada de la constante 3, que es 0, ¿verdad? Entonces, la derivada de x menos 3 da 1, ¿verdad? Que es equivale a la derivada del primer término, porque el segundo término es constante, se hace 0. Entonces, si y es igual a 1 medio por logaritmo natural de u, y' va a ser su derivada 1 medio, la constante de afuera, multiplica por la derivada de u sobre u. Entonces sería 1 medio por 1 sobre, ¿qué es derivada de u? Sobre u, que es x menos 3, y ahí quedaría el ejercicio. Podría multiplicar abajo, ¿verdad? Quedaría, o lo dejan expresado así, estaría bien. Ejemplo 6 dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre 3x a la 4 menos 6. Miren, sería complicado acá, ¿verdad? Pero se simplifica. Para facilitar el cálculo de esta derivada, se recurre nuevamente a las leyes de los logaritmos, específicamente la segunda ley que dice que el logaritmo de a sobre b es igual logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Al aplicar esta ley de logaritmo, la función se transforma en y igual, digamos, aplicando la ley, esto se transforma en logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos logaritmo natural de 3x a la 4 menos 6x. Derivando para ambos logaritmos, se dice que si y es el logaritmo natural de u, entonces y' es derivada de u sobre u. Entonces aquí indico, ¿verdad? X cuadrado más 1, una comita que voy a derivar toda esta expresión sobre x cuadrado más 1, menos 3x a la 4 menos 6x, con la comita que lo voy a derivar sobre 3x a la 4 menos 6x. Entonces la derivada, derivando arriba, quedaría 2x, la derivada de 1 es 0, 2x, 2x sobre x cuadrado más 1 menos 3 por x a la 4, derivando sería 3 por 4, x a la 3 sería 12x a la 3 y derivada de 6x es 6, 2x a la 3 menos 6 sobre 3x a la 4 menos 6x. Quedaría la resta de esas expresiones algebraicas. Bien. Ya casi nos saca, solo vuelvan a entrar, ya estamos finalizando, ¿verdad? Ya solo quedan 3 ejemplos.